Bueno, vamos a empezar con las reglas de derivación, que es nuestra herramienta fundamental para nuestro curso de microeconomía. Empecemos con las reglas más sencillas que tienen que ver con las funciones univariadas. La primera regla es lo que se llama la regla de la función constante. Ahora observen qué es una función univariada. Es una función donde una variable depende exclusivamente de otra. En este caso decimos que y es una función de x, o sea, y igual a f de x significa que y está en función de la variable x. Pero en este caso toma la forma de k, donde k es una constante cualesquiera, un número racional cualesquiera. Entonces puede ser positivo, negativo, puede ser una fracción. ¿Cuál es la derivada en este caso? Entonces podemos señalarla de tres formas diferentes que indican exactamente lo mismo. De y de x es una forma típica, donde estoy diciendo la derivada de y, variable dependiente, sobre derivada de x, o sea, variable independiente. Derivo y con respecto a su variable, que en este caso es x. Y decimos que la derivada de una constante siempre va a ser igual a 0. La puedo expresar también así, f' de x, donde la prima, este palito que está aquí, quiere decir, estoy derivando por primera vez, primera derivada, con respecto a la variable independiente, o sea, x, igual a 0. O también podríamos expresarla de forma más fácil. Normalmente en nuestro curso no lo haremos así, sino así o así. Y' igual a 0. Donde y' indicaría que estoy derivando mi función univariada con respecto a x, o sea, la variable independiente. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, el costo fijo para una empresa puede ser igual a 1.200.000. Y si yo derivo el costo fijo con respecto a las cantidades, porque estoy suponiendo que f depende de las cantidades producidas, entonces si yo derivo el costo fijo con respecto a las cantidades, dcf de q es exactamente igual a 0. ¿Cómo se puede expresar eso más fácilmente? A través del gráfico. Miren la forma gráfica del costo fijo. Es una línea recta con pendiente 0, que tiene valor 1.200.000 en nuestro ejemplo, ¿verdad? Por lo tanto, es fácil entender que f' de q va a ser igual a 0, porque en otras palabras, si acá tenemos en el eje vertical a cf y acá tenemos a q, cuando q pasa de 0 a cualquier valor positivo, los costos fijos no se modifican. En otras palabras, la derivada va a ser exactamente igual a 0. O lo que es lo mismo, la pendiente de la curva es 0. Podrían hacer exactamente el mismo ejercicio, por ejemplo, tomando valor de 50. Si y es igual a 50, la derivada de y con respecto a x sería 0. Si y es igual a 3 medios, lo mismo. Si y es igual a menos 100, lo mismo. Entonces, siempre recuerden, derivada de una constante es igual a 0. Continuando con las reglas de derivación, entonces tenemos nuestra segunda regla que se llama la función potencial. Precisamente porque trata de funciones que tienen variables elevadas a una potencia. En este caso, y es igual a f de x, que ya sabemos lo que significa, es igual a x a la n. Nuevamente univariada porque y solamente depende de la variable x. Pero la variable x está elevada a una potencia n, que es básicamente cualquier número racional.
Cuando derivamos funciones potenciales, debemos tener en cuenta entonces la siguiente regla. De y de x, o ponemos f' de x, ya lo sabemos, o ponemos y', es igual a baja el exponente, multiplica la variable y al exponente le restamos una unidad. O sea, quedaría n por x elevada a la n menos 1. Esa es la regla general para exponentes. Entonces, vamos a mirar dos ejemplos muy sencillos. Ustedes van a realizar un taller en el cual van a tener varios ejemplos que incluyen la regla potencial, que es muy importante para nosotros. Sencillo, y igual a x cubo. Aplico la regla, derivo de y de x a que es igual. Baja el 3 que acompaña al x y al exponente le resto 1. Entonces 3 menos 1. ¿Cómo me va a quedar la operación? Me va a quedar 3 por x al cuadrado. Ya no x al cubo como era originalmente. Ahora me queda x al cuadrado. 3x al cuadrado. Ese es el resultado final de esa derivada. Otra más. Y igual a la raíz cuadrada de x. Eso parece más complicado, pero no lo es. Porque resulta que la raíz cuadrada es exactamente lo mismo que escribir x elevado a la 1/2. Por lo tanto, se tendría la variable elevada a un exponente, en este caso a una fracción. Es importante esta parte porque nosotros vamos a utilizar muchas fracciones en nuestros ejercicios. ¿Cómo es la derivada de y de x? Es igual a baja el exponente, 1/2, multiplica a la x y al exponente le resto 1, o sea, 1/2 menos 1. ¿Listo? Ahora simplemente, valga la redundancia, simplifico. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 1/2 por x elevado a la menos 1/2, porque aquí hago una operación de fracciones que es una resta, que sería hacer 1/2 menos 1 sobre 1, ¿verdad? Si les parece así más fácil para hacer la resta de la fracción allí, ¿verdad? Entonces, es muy sencillo, las calculadoras modernas permiten hacerlo de manera muy directa, muy fácil, porque ya tienen esa función. Bueno, vamos a unir la regla número 1 con la regla número 2 y llegamos a la regla número 3. Función potencial con constante. Funciona de la misma manera, pero ahora nuestra función es igual a k por x a la n, donde k es una constante cualesquiera. Lo demás sigue siendo exactamente igual, n pertenece a los reales. La derivada de y de x sería, el k permanece allí, baja el exponente a multiplicar al k, o sea quedaría k por n por la variable con el exponente restándole 1, o sea x a la n menos 1. Entonces de esa manera nosotros podemos unir, siendo más generales, la función potencial con una constante. Miren que en este caso la derivada de la constante no es 0, porque la constante no está sola. Solamente es 0 cuando la constante está sola. Entonces, primer ejemplo, y igual a 2x. Recordemos que matemáticamente este x está elevado a la 1, pero no le ponemos ese 1 porque sabemos que eso es así. Entonces sería una tontería ponérsela. Pero eso es importante que lo recuerden porque cuando yo derive de y de x, entonces queda el 2, la constante, baja el 1 que está aquí a multiplicar al 2, o sea sería 2 por 1 por x y el exponente 1 menos 1 porque al exponente 1 que está aquí le restamos un 1.
Ahora, todo eso lo podemos hacer intuitivamente cuando ya comprendamos qué es lo que está sucediendo aquí, las reglas de simplificación. Entonces fácilmente sabemos que 2 por 1 es 1. Entonces, cuando ustedes hagan sus desarrollos, no tienen por qué poner el 1. Ya saben que eso va a quedar igualito, 2. Porque 2 por 1 es 1. Y cuando restemos 1 menos 1, eso nos da 0 en el exponente. Cualquier número elevado a la 0 o cualquier variable elevada a la 0 da 1. En otras palabras, es como si yo multiplicara 2 por 1 por 1. Pero eso es exactamente igual a 2. Entonces, en ese sentido, me toca bajar la cabeza porque este video me quedó demasiado arriba. Pero es que en el otro no salía el tablero cortado. Entonces, nos va a dar 2. Derivada de 2x es exactamente igual a 2. Eso lo puedo hacer directamente a medida que vaya comprendiendo las reglas. Otro ejemplo, y igual a 3x a la menos 2. Ahora el exponente es negativo, no importa, aplicamos la misma regla. Baja el menos 2 a multiplicar al 3, que es la constante. 3 por menos 2, sigue la variable x, y al menos 2 hay que restarle 1, o sea, sería menos 2 menos 1. Simplificamos y nos queda 3 por 2, 6, pero como tiene un negativo, esto va a quedar negativo. Ojo con los signos que son muy importantes. Menos 6x y menos 2 menos 1, ¿cuánto es? Menos 3. Entonces nos quedaría menos 6x a la menos 3. Y ese sería el resultado de ese ejemplo. Podemos poner otros ejemplos adicionales, pero eso lo van a hacer ustedes en su taller. Continuando con las reglas para funciones univariadas, entonces estas son reglas menos utilizadas, pero de todas maneras nos pueden servir en algún momento. La primera, variable como exponente, donde a es una constante positiva, entonces y es igual a la x, aplicamos la derivada de y de x y nos va a quedar como a la x, o sea lo mismo, pero multiplicado por el logaritmo natural de a. Entonces es una regla que se puede utilizar en algunos casos cuando tengamos alguna variable logarítmica. Aquí podemos ver el ejemplo, y igual a 3x, o 3 elevado a la x, perdón, de y de x es igual a el mismo 3x multiplicado por logaritmo de 3. Eso lo podemos hacer sin ningún problema en la calculadora y nos daría el valor acá. Vamos a mirar logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 3. 1,098. O sea, si utilizamos dos decimales sería 1,10. Siguiente regla es la regla del logaritmo natural. También es utilizada a veces cuando tenemos funciones logarítmicas o semilogarítmicas. Y igual a logaritmo natural de x, derivada va a ser igual a 1 sobre x. Muy sencilla, ¿verdad? Esta ni siquiera la tenemos que aplicar tal como está allí en un ejemplo porque da exactamente lo mismo. El ejemplo sería y igual a logaritmo natural de x. Ahora, otra cosa es si esto es compuesto. Entonces ahí tendríamos que aplicar algo que se llama la regla de la cadena, pero esa la vemos ahora. Y el último es logaritmo base a. Entonces en vez de tener logaritmo natural, ahora tenemos y igual a logaritmo base a de x. La derivada es básicamente 1 sobre x logaritmo base a de e, el número b, que ese también nos lo da la calculadora. Hay que tener claro que la base es positiva, porque los logaritmos tienen que ser así. Un número negativo en logaritmos no representa nada, y además la base debe ser diferente a 1. Pero esta regla no la utilizamos demasiado. Entonces el ejemplo para este caso sería, por ejemplo, y igual a logaritmo base 4 de x. Entonces nos quedaría la derivada como 1 sobre x, como vemos acá,
multiplicado por el logaritmo base 4D. Y el logaritmo base 4D daría, utilizando dos decimales, 0,72. O sea, 1 sobre x por 0,72. O si quieren, 0,72 sobre x, que es exactamente lo mismo. Y nuestra última regla para funciones univariadas entonces se conoce como regla exponencial. Tenemos el número exponencial e y la x está elevada, o sea sería e a la x, y igual a e a la x. La derivada da exactamente lo mismo, e a la x. Nuevamente, si el término aquí fuera un término compuesto, entonces acá tendríamos que aplicar lo que se conoce como la regla de la cadena, que vamos a ver más adelante.